Muy buenas tardes, magistrada, magistrados, público que nos sigue en las distintas redes sociales, medios de comunicación, sean todas y todos bienvenidos. Damos inicio a la sesión de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 24 de mayo de 2021, a las 16 horas. Licenciado Luis Alberto Sale Perales, Secretario General de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos de 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podrá realizarse de manera no presencial, derivado de la contingencia de salud causada por el virus COVID-19. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son 6 recursos de la ciudadanía y 2 recursos de apelación con las claves de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable o demandada, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Gracias, magistrados. Gracias, magistrada. Ha sido aprobado por unanimidad de votos, secretario. Secretaria Gloria Graciela Reina Halsey, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas. Buenas tardes, con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Doy cuenta con diversos proyectos de resolución. El primero de ellos, relativo al expediente TRDC 60-2021, en el que Carlos Javier González Toral se duele de la omisión del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de dar trámite al recurso intrapartidista planteado por el aquí actor. Al respecto, esta ponencia propone desechar el medio de impugnación en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con quedar sin materia el recurso, al haberse acreditado que el mismo fue resuelto mediante acuerdo plenario de reencauzamiento emitido por este Tribunal Electoral el 16 de abril del presente año, del cual se aducía la omisión. Por otro lado, doy cuenta del proyecto relacionado con los expedientes TRDC 417-2021 y TRDC 418-2021, en los cuales se propone su acumulación, en donde Rigoberto Ramos Ordóñez, Olga Leticia Vélez Peñalosa y otros ciudadanos controvierten la resolución CNHJ-TAMS 942-2021, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el 23 de abril del año en curso, que declaró infundados los agravios vertidos por los actores como aspirantes al registro de sus candidaturas para diversos cargos de elección popular en el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. En el proyecto se propone revocar la resolución impugnada en virtud de resultar fundado el agravio relacionado con la falta de exhaustividad, fundamentación y motivación a efecto de ordenar a la Comisión de Elecciones de Morena que notifique de manera fundada y motivada las razones por las cuales los actores no resultaron designados como candidatos para participar en el proceso electoral ordinario 2020-2021 para los diversos cargos de elección popular en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Por último, doy cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente TRAP-25-2021, en el que el Partido Acción Nacional impugna el acuerdo YETAM-ACG 50-2021, emitido por el Consejo General del YETAM, que aprobó los registros de las candidaturas presentadas por diversos partidos políticos para el proceso electoral ordinario 2020-2021. En específico, lo relacionado con el registro de Carlos Víctor Peña Ortiz como candidato de Morena al cargo de presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, y por otro lado el de José Manuel López Hernández, candidato de Encuentro Solidario a la presidencia municipal del municipio de Gustavo Díaz Ordaz. Al respecto, esta ponencia propone confirmar el acto impugnado,
en lo que aquí se impugna, ya que los agravios encaminados a controvertir los registros de los candidatos devienen infundados en virtud de que se desprende de que en el caso de Carlos Víctor Peña Ortiz, el YETAM acreditó que cuenta con la nacionalidad mexicana por nacimiento. Y en el caso de José Manuel López Hernández, si bien no fue registrado por el Partido Encuentro Social, que lo postuló originalmente, conviene tener presente que dicho partido desapareció el 12 de septiembre del 18. Por tanto, al extinguirse el vínculo de pertenencia, desde antes del inicio de su mandato, que fue el 1 de octubre de 2018, por el partido que lo postuló en el proceso electoral 2017-2018, lo cual equivale a una renuncia o pérdida de la militancia del partido, como lo establece la excepción señalada por la norma constitucional. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si desean hacer uso de la palabra. ¿Me lo permite, magistrada presidenta? Adelante, magistrado Danés. Con su permiso, presidenta, compañeros del Pleno, como ya se dijo de manera muy clara en la cuenta, la cuestión que someto a su consideración es un recurso de apelación, particularmente que dentro de los 3 asuntos que estamos tratando, yo creo que sobresale y llama la atención por la relevancia que implica. Es un recurso de apelación interpuesto por el PAN respecto del registro como candidatos a presidentes municipales. Por un lado, Carlos Peña Ortiz, candidato a presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, y por el otro lado, el caso de José Manuel López Hernández, postulado para candidato a presidente municipal de Gustavo Díaz Ordaz, en Tamaulipas. ¿Qué es lo que está diciendo el PAN en el medio de impugnación? El PAN dice que el registro que autorizó el YETAM de estos 2 candidatos es ilegal. Dice que son inelegibles ambos, que como consecuencia pues está pidiendo que se les cancele su registro. Básicamente es eso lo que sostiene el PAN. En el caso particular de Carlos Peña, que es el candidato a presidente municipal de Reynosa por la coalición Juntos Haremos Historia en Tamaulipas, el PAN sostiene que es inelegible porque, según consta en el acta de nacimiento, el ciudadano Carlos Peña nació en la ciudad de Edimburgo, en el condado de Hidalgo, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y pues como no nació en territorio nacional, entonces su registro debe de cancelarse porque no cumple el requisito básico y esencial establecido en la ley de haber nacido en territorio nacional. Eso es lo que dice el PAN. Con relación al caso de José Manuel López Hernández, el PAN dice también y está solicitando que se le cancele el registro, como ya se dijo, porque al ser el presidente municipal de Díaz Ordaz, Tamaulipas, y registrarse la reelección por un partido que es el Partido Encuentro Solidario, pues se tiene como inelegible porque en su primera elección fue postulado por otro partido, por el Partido Encuentro Social, y la ley dice que los integrantes de los ayuntamientos sí pueden reelegirse, siempre y cuando sean postulados por el mismo partido político. Y en este caso, pues resulta evidente que José Manuel López está siendo postulado por otro partido. ¿Cuál es nuestra opinión en estos 2 asuntos, tanto del de Carlos Peña como en el de el ciudadano José Manuel López? Pues en el caso de Carlos Peña Ortiz, consideramos que el agravio es infundado, es decir, que no le asiste la razón al PAN, porque en nuestra opinión el YETAM sí valoró conforme a la ley el registro, verificó correctamente los requisitos de elegibilidad y por lo tanto la aprobación del registro de Carlos Peña pues es totalmente legal. Sostenemos esto porque la ley dice que para ser miembro de un ayuntamiento, como es el caso, se requiere ser mexicano por nacimiento, lo que no significa necesariamente haber nacido en el territorio nacional. Esto es así porque conforme a la Constitución de la República, son mexicanos por nacimiento quienes nazcan en el extranjero, pero que al menos alguno de sus padres sea mexicano, nacido en el territorio nacional. Esa es una regla que da la Constitución de la República. Y según consta en el expediente, el registro del ciudadano Carlos Peña, él es hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento, nacidos en territorio nacional. Por lo que, independientemente del lugar en que él nació, conserva la nacionalidad mexicana por nacimiento como lo exige la ley y por lo tanto es totalmente legal su registro como candidato a presidente municipal. Con relación al otro caso, el del candidato a presidente municipal de Díaz Ordaz, José Manuel López Hernández, que fue registrado para la reelección, también consideramos que su registro hecho por el YETAM sí está ajustado a derecho y por lo tanto el agravio del PAN es totalmente infundado.
Y decimos esto porque si bien es cierto que la Constitución de la República establece en el artículo 115 una regla para la reelección que dice que la postulación solo puede ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que le hubiesen postulado para la primera ocasión, y aquí en efecto sí, son dos partidos políticos distintos los que postulan al ciudadano José Manuel López, pero así como la Constitución tiene esa regla, también tiene una excepción a la misma. Esa excepción se refiere a que la persona postulada haya renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato. Y es aquí donde me gustaría detenerme a hacer la referencia, se confirme el acuerdo impugnado, es decir, que se validen los registros de ambos ciudadanos al cargo de presidentes municipales de Reynosa y de Díaz Ordaz, respectivamente. Es mi intervención, magistrada presidenta. Muchas gracias, compañeros magistrados. Gracias, magistrado. Secretario, al no haber más intervenciones, le pediría por favor tomar la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Danés Rojas. Con mis proyectos, secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con los proyectos, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario. A favor de los proyectos del magistrado danés. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas del magistrado, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso identificado con la clave TRDC 60-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación. Notifíquese en términos de ley. Respecto a los recursos ciudadanos identificados con las claves TRDC 417 y 418 de 2021, se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el recurso ciudadano TRDC 418-2021 al TRDC 417-2021, debiéndose glosar copia certificada de la resolución al expediente acumulado. Segundo, se revoca la resolución impugnada conforme a los criterios contenidos en el apartado 8.3 del presente fallo. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena emite una resolución en los términos precisados en el apartado 9 de la sentencia. Cuarto, se percibe que de incumplir se procederá a imponer una medida de apremio conforme a la ley de medios. Quinto, se deja intocado el acto reclamado de lo que no fue materia de concesión. Notifíquese en términos de ley. En cuanto al recurso de apelación con clave TRAP 25, se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan infundados los agravios vertidos por el PAN. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. Notifíquese en términos de ley. Secretaria Juana Laura Hurtado Torres, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Adelante, secretaria. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Con la venia de la magistrada presidenta, integrantes del Pleno, me permito dar cuenta del proyecto de resolución que se propone para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria SM-JDC 432 del diagonal 2021, emitida por la Sala Regional Monterrey, en la que revocó la resolución dictada por este órgano jurisdiccional recaída en el expediente TRDC 189 diagonal 2021, promovido por Isabel Banda Rosas, en la que controvierte diversas omisiones atribuidas a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, así como el Acuerdo 44 diagonal 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el que resuelve sobre las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por la dirigencia estatal de Morena y por diversos ciudadanas y ciudadanos
respectivamente, para integrar los ayuntamientos y el Congreso del Estado de Tamaulipas. En los efectos de la ejecutoria, se ordenó determinar lo relativo a la solicitud de reencauzamiento y resolver respecto a la inconformidad al Acuerdo 44. En el proyecto se expone que la solicitud de reencauzar ya fue atendida por este tribunal mediante acuerdo plenario del 9 de abril, dictado en el expediente de RDC 58/2021. Ahora, respecto de la inconformidad del Acuerdo 44, se propone declarar inoperantes e infundados los agravios expresados por la actora al advertir que dichos disensos no confrontan la legalidad del acuerdo, sino más bien sus señalamientos se refieren respecto de los actos realizados en el proceso interno de selección por parte de los órganos encargados para tal efecto. En las relatadas condiciones, en el proyecto se propone confirmar el acuerdo controvertido, en los términos de la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si desean hacer uso de la voz. Secretario General, al no haber participaciones, le pediría por favor tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Por el proyecto que acaba de pronunciar el estudio de cuenta. Toda vez que la pretensión de la actora ya fue colmada en términos de lo señalado en el apartado de la resolución. Segundo, se confirma la legalidad del acuerdo IETAM A/CG 44/2021 emitido por el Consejo General del IETAM conforme a lo establecido en el apartado 11 del fallo. Tercero, notifíquese del cumplimiento a los efectos del apartado 5 de la ejecutoria CMJDC 432/2021 de conformidad con lo resuelto en el fallo. Notifíquese en términos de ley. Secretario Antonio Hernández Saraya, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso ciudadano 431 de este año, promovido por Pedro Carrillo Estrada, en contra de la resolución de desechamiento emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y contra diversos actos de la Comisión Nacional de Elecciones de dicho instituto político relacionados con el proceso interno de selección de candidatos. En la cuenta, esta ponencia propone, en primer término, revocar la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el recurso intrapartidario, ya que, como bien lo señala el actor, dicha autoridad no acredita la existencia de la presentación del escrito de fecha 2 de mayo del año en curso a que hace referencia y que fue el motivo por el que determinó que el medio de impugnación intrapartidista resultara frívolo. De ahí que, al resultar fundados los agravados hechos valer por el actor, se propone ordenar a la responsable, en caso de no actualizarse alguna de las causales de improcedencia, resuelva el fondo del asunto. Por otra parte, esta ponencia propone declarar fundado el agravio señalado por el actor relativo a que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena no le hizo de su conocimiento si su registro fue procedente o no, y las razones o motivos por los cuales en su caso fue rechazado dicho registro. Ello porque en autos no obra constancia por la cual se acredite que el actor tuviera conocimiento de los motivos y fundamentos expuestos por la citada comisión respecto a la determinación asumida a su solicitud de registro. Por tanto, se propone ordenar a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena hacer del conocimiento del actor los motivos y fundamentos por los cuales fue valorada su solicitud de registro y, en su caso, rechazado el mismo. Por último, esta ponencia propone declarar infundados los agravios referidos por el actor en cuanto a diversas irregularidades acontecidas durante el proceso interno de selección de candidatos de Morena, ya que, por una parte, si bien señala los actos del proceso interno,
No expresa las razones que indiquen que se apartan del derecho. Por otro lado, también menciona que no se informó sobre el desarrollo de la metodología de la encuesta para elección de candidaturas. Sin embargo, dichos planteamientos son inadecuados porque estos no fueron planteados en su momento procesal oportuno. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si desean hacer uso de la voz. Sí, me permites, Presidenta, por favor. Adelante, magistrada Marcia. Muchas gracias. Presidenta, compañeros magistrados, nada más para precisarles una situación. Aquí tenemos, vamos a decirlo así, dos agravios diferentes o dos hechos diferentes que se están impugnando. Por una parte, la resolución de la Comisión Nacional de Elección, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, donde determina el desechamiento de una queja, de un recurso intrapartidista que fue promovido por el actor. Aquí, básicamente, el argumento que dio la responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para el desechamiento fue que de lo que se conoce es de un recurso interpuesto el día 3 de mayo y señala que ese mismo recurso ya había sido interpuesto el día 2 de mayo y en función de ello decreta el desechamiento. Sin embargo, este asunto, como bien saben, nos llegó reencausado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se nos otorgó un plazo de 5 días para resolver el mismo, que se vence en el día de hoy y por lo tanto tendríamos o tenemos que estar dando cumplimiento a ese término que se le impone a este Tribunal Electoral. En ese sentido, por la premura del tiempo, tal vez lo ordinario sería hacer un requerimiento extraordinario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que efectivamente pudiera demostrar si que la existencia, digamos, de ese recurso que señala se presentó el día 2 de mayo, porque en el informe circunstanciado que se hizo llegar a este Tribunal Electoral no consta, no se anexa, no hay en los autos del expediente ningún documento que acredite el dicho de la responsable. Hago del señalamiento también que el informe circunstanciado que hacen llegar hasta el tribunal, seguramente por un error involuntario, no es el informe circunstanciado correspondiente a este expediente que se resuelve, sino a uno diverso de otra entidad federativa incluso. Sin embargo, insisto, aunque lo ordinario sería requerir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que pudiera remitir en caso de existir o que nos pudiera señalar la existencia que asevera existe en ese medio recurso intrapartidario de 2 de mayo. Sin embargo, por los tiempos no es posible y entonces tenemos la obligación de resolver con las constancias que obran a la vista en este momento. Y en este momento no tenemos elementos para determinar que efectivamente el 2 de mayo, previo a la resolución que en este momento se propone, el revocar el desechamiento, no tenemos constancias de que efectivamente eso hubiera sucedido. Por tanto, en un afán de garantizar el derecho fundamental del hoy actor, ¿sí? En un efecto garantista, lo que procede es revocar ese desechamiento, insisto, porque no tenemos manera de tener por acreditado la promoción previa de otro medio de impugnación, y lo que se está ordenando a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es que en caso de que no encuentre alguna causal de improcedencia diversa, pues que tuviera que entrar al fondo del asunto. Eso por una parte. Por otra parte, en relación a diversas cuestiones, vamos a decir, que impugna como agravios del proceso de selección interna, hay algunos que, como se ve en el proyecto, se está proponiendo que se declaren infundados, así considera esta ponencia que no le asiste la razón al actor, en lo que sí le estaríamos declarando fundados, o se propone declarar fundados los agravios, es en el sentido de, si bien es cierto, este tribunal siempre ha sido respetuoso de la autoorganización y de esa subjetividad con la que pueden organizar sus procesos internos y la elección o selección de sus candidatos, los partidos políticos, sin embargo, también ya ha sido un
criterio sostenido por este propio tribunal, al margen de que así ha sido señalado por las salas regionales e incluso por la sala superior. Lo que sí se tiene que considerar es que cuando un aspirante, cuando a un ciudadano, militante, simpatizante o en los términos en que decida participar en un proceso de selección interna de un partido político, en este caso de Morena, la sola presentación, digamos, o la sola participación en esa convocatoria no... Gracias. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con la propuesta de la magistrada Marcela Laura Garza, secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Con la magistrada Marcia. Por favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta de la magistrada, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso TRDC 431-2021 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se revoca la resolución impugnada para los términos y efectos señalados en los acuerdos 9.1 y 10 de la sentencia. Segundo, se ordena a la Comisión de Elecciones de Morena hacer del conocimiento del actor los motivos y fundamentos por los cuales fue valorada su solicitud de registro y en su caso rechazado su registro, en términos del apartado 9.2 y 10 de la resolución. Notifíquese en términos de ley. Le pediría a la secretaria Frida Denise Gómez Puga dé cuenta con el proyecto de resolución, los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Por favor, secretaria. Buenas tardes. Con su autorización, integrantes del pleno de este tribunal, doy cuenta con dos proyectos de resolución. El primero correspondiente al recurso de apelación 37 del 2021, integrado con motivo del medio de impugnación interpuesto por Carlos Eliud Pérez González en contra del acuerdo de reencauzamiento dictado por el IETAM en fecha 5 de mayo del presente año. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone desechar de plano el recurso de referencia por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción segunda, de la Ley de Medios en relación con el diverso numeral 13, fracción séptima de la misma ley, toda vez que el escrito por medio del cual se promueve el recurso carece de firma autógrafa. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso ciudadano 436 del 2021, integrado con motivo del medio de impugnación interpuesto por Mirta Ruiz Hernández en contra del acuerdo de improcedencia de fecha 24 de abril, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y Justicia de Morena dentro del expediente CNHJ-TAMS-1090-2021. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone desechar de plano el recurso de referencia por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción octava de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, al resultar extemporáneo. Le pido, por favor, tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con mis Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de los proyectos, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcela Laura Garza Robles. Acompaño las propuestas, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Con el magistrado Arroyo, señor secretario. Por favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario, qué amable. En consecuencia, el recurso ciudadano identificado con la clave TRDC 436-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación. Notifíquese en términos de ley. Por otra parte, el recurso de apelación TRAP 37-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único,
Se desiste de plano el presente medio de impugnación. Notifíquese en términos de ley. Magistrada, magistrado, secretario general, público que nos sigue en las distintas redes sociales, al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia,